el tema que veníamos trayendo. ¿Por qué vuelvo a retomar instrumentos financieros? Porque en la medida que yo iba calificando, pues encontré unas que otras falencias en ciertos aspectos. Entonces, pues sí es algo que debe quedar clarito, por lo menos al terminar este módulo, ¿sí? El uso de matemáticas financieras en este proceso de NIF, porque pues es algo que nos va a acompañar con el tiempo y es importante pues tener claro esa temática. Mm, Independientemente, yo como siempre antes de arrancar, pues espero si tienen alguna duda con respecto a lo que hicieron en el parcial o de algo que leyeron, algo que vieron de pronto relacionado con este tema, pues bienvenido sea y si no, pues entonces comenzamos pues el tema de hoy. No sé si de pronto alguien tiene una duda o algo, me la escribe al chat o me abre el micrófono. Ok. Entonces, vamos a dar inicio a estas dos temáticas y ahorita ya les muestro la actividad como tal. Por acá. Listo, yo creo que en este momento ya ustedes están viendo la pantalla. Bueno, entonces, tenemos una cosita, chan, 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 chan. Listo, ok. Bueno, entonces, pues para hablar obviamente, del tema de inventarios, pues es recordar un poquito la definición de activo, pues ustedes yo creo que ya la tienen más que clara, que es ese recurso controlado por la entidad como resultado de los pasados, del cual se espera un beneficio futuro, listo. Entonces son los bienes del cual nos va a generar un tipo de ingreso. ¿Cuándo se reconocen, cierto? ¿Cuándo se va a reconocer ese inventario o el activo como tal primero? Pues cuando sea probable que sí me vaya a entregar beneficios, que tenga un costo o pueda ser medido con fidelidad. Espera un segundo. Profe, Que, mira dime. que alguien como que empezó a presentar y se quitó la presentación suya. Ok. Espérame a ver. Reanudar presentación. Miremos a ver. Chan, chan, chan. Ahora sí, ¿ya pueden ver? Listo, profe. ¿Ya? Ok. ¿Están viendo las diapositivas? Sí. Sí, profe. Listo, gracias, muy amable. Entonces, en ese sentido, vamos a reconocer que, pues primero que tenga la posibilidad de generar un ingreso, o sea, o un beneficio económico, ¿cierto? Y en segunda instancia que pueda ser medido, ¿cierto? En caso tal de que no se pueda hacer, de que no haya generado un beneficio económico futuro, pues se llevará directamente al gasto, ¿ok? Entonces eso es lo importante de tener claro el concepto de reconocimiento, es decir, cómo lo reconozco o cómo lo muestro en mis estados financieros. Cuando hablamos entonces de inventarios, entonces, pues, obviamente él entra como a concretar más la definición de activo y llevarlo un poco más específico y dice, bueno, tiene que cumplir la definición de activo y las siguientes características que se ha poseído para ser vendido en el curso normal del negocio, es decir, compra para vender, o que esté relacionado con la compra de materia prima para producir y luego ser vendido, ¿cierto? O de suministros para ser consumidos en el proceso de producción o de prestación de servicios. ¿Ok? Ahí se entenderá un inventario. Entonces, ya las normas internacionales nos dan una guía, una hoja de ruta de, bueno, listo, entonces, inventario para una empresa que se dedica a vender medicamentos será pues esos medicamentos que ellos tienen que comprar y después vender. Ah, pero si es que ellos lo procesan y generan entonces medicamentos, ya hablando pues como de una farmacéutica, entonces ellos ya tendrán unos insumos y esos insumos se entenderán inventario. Esto pues es algo que ustedes ya creo que manejan con el tiempo. Bueno, ¿qué me incluye o qué costos me incluyen el valor del inventario? ¿Sí? Entonces, en primera instancia, los costos de adquisición. Otra, costos de transformación. Y la otro, otros costos incurridos para poner el inventario. Uy, qué vergüenza acá. Para poner el inventario
en condición y ubicación para ser utilizado de acuerdo a su fin. Entonces, vamos a revisar qué incluye un costo de adquisición, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la definición. Entonces, va a incluir ese costo de adquisición, el precio de compra, los aranceles, otros impuestos no recuperables, costos de transporte y otros costos directamente atribuibles a la adquisición. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vemos mucho en una empresa importadora, ¿cierto? Que llega y entonces importa a un valor. Entonces el bien importado vale 100.000 pesos. Pero adicional a eso, tuviste que incurrir en un flete, o sea, en un transporte. Aparte de eso, un valor de aranceles. Entonces eso genera otro aumento. Entonces, esos costos o gastos atribuibles a esa adquisición, o sea, que sin ellos no se podría obtener ese activo, entonces serán un mayor valor del mismo. Eso no cambió de la norma internacional a la norma que nosotros antes aplicábamos. Entonces, esperen, yo aquí les hago una pequeña muestra matemática del tema. Chan, chan, chan. Ok, listo. Entonces acá creo que me deja mostrarles el Excel. Y es que deja por acá. Entonces, listo. Entonces, en un proceso de importación, ¿cierto? Vamos a mirar a ver si nos deja escribir. Vamos a ver. Entonces, en un proceso de importación, se importan bienes con valor unitario, ¿sí? Vamos a hacerlo, bueno, por valor total más bien de una vez. Ya después uno el unitario lo divide por valor total de 10 millones. ¿Sí? Se incurre en un flete de 500.000 pesos, ¿sí? Y aranceles por valor de 3 millones. ¿Listo? Listo, hasta acá. Entonces, vamos a hallar el costo del inventario. Es súper sencillo, simplemente. Valor del bien, ¿cierto? Vamos a ver, ¿qué son los 10 millones? Esperen que aquí. Listo, valor del bien son 10 millones. Formatos, adicional a eso, se incurre en un flete de 500.000 y unos aranceles por 3 millones. Por lo tanto, el valor del inventario, es muy sencillo, es simplemente esta sumatoria. ¿Listo? Entonces, el valor del inventario no son 10 millones, sino 13 millones 500. Es decir, va a ser todos estos costos o gastos que se incurrieron para poder adquirirlo. ¿Listo? Entonces, tengan eso claro, no es simplemente lo que les diga la declaración de importación, sino que también la suma del flete y los aranceles. ¿Ok? Entonces, también hay que revisar si de pronto también entraría el tema de almacenamiento y ya si, por ejemplo, le hacen un descuento comercial. Entonces, eso ya uno entra a revisar y eso bajaría el valor del inventario. Bueno, Profe, una dime, preguntilla. sí, Para hacer la acusación contable, entonces eso se lleva a la misma cuenta del inventario o se lleva como explicadito aparte, se lleva, le digo yo, pues eso es, digamos, un mayor valor del bien, ¿cierto? Pero entonces mi ajá. pregunta es si hay que llevarlo a una cuenta aparte como para discriminarlo o si de una vez se ponen, digamos, los 13 millones completos. Ok, muy bien. Se ponen los 13 millones completos. Vamos a suponer, no vamos a ponerle IVA, no vamos a ponerle nada. Simplemente así tal cual como está, para que nos quede más, pues así más visual, más clarito. Entonces, 1435, mercancía o inventario. Un débito porque entraron 13 millones de pesos. ¿Listo? Ese es el valor. Es decir, si yo fuera a registrarlo en Cardex, ese sería el valor en Cardex. ¿Sí? Entonces, ese sería el valor al costo de adquisición. ¿Listo? Contra, supongamos que fue a crédito. ¿Listo? Entonces, contra proveedores.
por los 13.500. Y ya, listo. ¿Dónde va el seguimiento que se le debe hacer, por ejemplo, a la gerencia comercial, ¿cierto? A la persona que hace el proceso de importación, o a la gerencia, perdón, a la gerencia de compras. Pues entonces ya tendría que entrar y pedir informes de cómo son los fletes, cómo están negociando. Pero acá como tal la contabilidad, el inventario serían los 13.500, porque sería muy difícil yo llevar una cuenta de inventarios adicional que me diga, suponiendo acá, haciendo acá otro ejercicio acá paralelo, acá a un ladito. No, es que lo que pasa es que esos 13.500.000 son 10 del bien, pero entonces ustedes, ¿cómo se podría inventariar un flete? ¿Cómo inventario un flete? O sea, el flete no tendría cómo ser inventariado, o sea, uno no podría llevarlo, a menos que uno fuera a reconocerlo como un gasto. Pero la norma internacional dice que los costos de adquisición, que esos que les mencioné ahorita, hacen parte del mayor valor del bien. Esto mismo aplica para cuando hablamos de el IVA de un, el IVA, porque se dicen impuestos no recuperables. Y el IVA, por ejemplo, en la compra de activos fijos, ese IVA es un mayor valor del bien, ¿sí? Entonces ese IVA yo no lo voy a poder recuperar porque pues no me lo van a dejar descontar, no es un IVA descontable, el IVA de activos fijos no es un IVA descontable, entonces no va a poder ser tenido en cuenta como eso, sino como un mayor valor del bien, es decir, va a entrar a ser parte y va a ser depreciable. Es como cuando uno compra, por ejemplo, o cualquier bien. Usted compra un colchón, compra un computador, compra una mesa, y la mesa usted no dice, ah, es que son 1.000.000 de la mesa más 190.000 del IVA. No, usted pagó el 1.190.000 y para usted eso vale su mesa, porque uno no se podría descontar ese IVA, ¿ok? Entonces, como para hacer la claridad. Bueno, de pronto alguna dudita ahí. Ok, entonces este sería costo de adquisición. Costo de adquisición. Ejemplo de costo de adquisición. Les vaya quedando de una vez organizadito el tema acá. Se los listo. Listo. Entonces vamos guardando. Ya les voy mostrando. Listo, entonces vamos acá. Entonces, esto hace parte de la medición inicial. Entonces, profe, acá solo está costo de adquisición. ¿Y cuáles son los costos de transformación? Entonces, cuando hablamos de costos de transformación, pues ese lo vamos a ver en la otra partecita, ¿sí? Porque esto ya es más asociado a temas de contabilidad de costos. Entonces, ese ahorita yo les doy una muestrita ahorita. Bueno, entonces, en la medición inicial, entonces vamos claros en que fueron esos 13.500. Entonces, la medición posterior es ¿qué? Consiste en un análisis a posteriori, así como hacíamos un análisis posterior a cuando se iban haciendo los ajustes en beneficios para empleados, que íbamos haciendo el ajuste de los intereses, o cuando íbamos pagando ese valor de la cuota, estaba haciendo mediciones posteriores también. Entonces uno entra como a revisar eso. Entonces, posteriormente, yo ya compré el bien. ¿Qué pasó con ese bien? ¿Qué sigue sucediendo? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, cuando hablamos de si está bien o está mal, se refiere al concepto de si puede haber deterioro o no. ¿Listo? Problemas por obsolescencia y demás. Entonces, entramos como acá a una parte del valor neto realizable. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? O sea, hay que entrar a revisar el valor neto realizable de ese activo. O sea, ¿qué capacidad tiene de generar beneficios económicos futuros? O sea, ese inventario ahorita es viable que genere un ingreso. Entonces, primero necesitamos revisar el concepto de valor neto realizable. Entonces dice, es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, menos costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta. ¿Eso qué quiere decir? Aquí como está el muñequito, ¿a cómo lo voy a vender? O sea, ya puesto a punto, ¿lo puedo vender sí o no? ¿Las condiciones del mercado dan para venderlo en sana lógica? O sea, ¿se puede recuperar ese ingreso y generar un beneficio futuro? Entonces,
Aquí hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios. ¿Listo? Es lo que se espera obtener. ¿Listo? Entonces, el valor neto realizable es ser consciente de que hay un precio de venta, pueden asumirse ciertos costos o gastos relacionados para transar esa venta y ese valor tiene que ser mayor al costo del inventario. Por ejemplo, yo compro una camiseta para vender y la compro en 10.000 pesos. ¿Cuánto espero yo obtener de ella? Pues venderla por encima de los 10.000. Es decir, venderlos a 30.000, a 40.000, a 60.000, a 15.000 pesos, pero nunca por debajo. Cuando esa relación sucede, cuando yo termino es vendiendo por debajo del valor del inventario, es que nace el deterioro. Cuando me toca vender o por ciertas condiciones, el precio que voy a recuperar o el valor que voy a recuperar es inferior a ese costo con el cual yo tenía escrito. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como ejemplitos. Entonces, ¿cómo se calcula el valor neto realizable? ¿Listo? Entonces, el valor neto realizable, acá como está en la formulita, es igual al precio estimado de venta o precio de lista, es decir, en cuánto se espera vender, así como cuando ustedes de pronto compran en un catálogo de, no sé, de Nutresa, maquillaje, no sé, lo que ustedes de pronto compren por catálogo. Entonces, ¿cuál es el precio de lista? Pues ese que está estructurado por parte de la gerencia financiera o del gerente comercial, perdón. El costo estimado de venta quiere decir que si debo asumir ciertos costos adicionales para poder venderlo. Es decir, para poder entrar a vender me toca pagar más comisiones, porque es que ese producto es de difícil venta y me toca conseguir personal especializado o tengo que asumir un flete o asumir un costo, ¿sí? Para poder entregar ese bien. Por último, costos de terminación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo ese bien, pero aparte por X o Y situación me toca hacerle algún arreglo por temas de obsolescencia, por temas de un mal cuidado, porque de pronto le entró agua y entonces toca, perdón, hacer algún tipo de reparación o algo. Entonces, esos costos de terminación asociados a ese producto que se espera vender. ¿Listo? Entonces, primer paso, encontrar el valor neto realizable. Entonces, vamos a revisar. ¿Listo? Vamos a hacer el ejemplito acá para dar un poquito más de claridad. Entonces, sigamos con el ejercicio. Acá en estos bienes. Entonces, vamos a revisar. En meses, a los 12 meses, queda un inventario por valor de 5 millones de pesos. ¿Listo? Por temas de obsolescencia, debo realizar reparaciones por un valor de 1 millón de pesos. El precio estimado de venta, será, después de reparación, será de 5.500.000. Entonces vamos a organizar esto acá para que les quede a ustedes ahí también. Listo. Entonces, acá tenemos un valor del inventario de 5 millones a costo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Vamos a hallar primero el valor neto realizable. ¿Listo? Entonces, el valor neto realizable es igual a ¿qué? Valor neto realizable es igual a precio estimado de venta menos costo de venta que se tenga que asumir adicional, ¿cierto? Fletes, transportes y demás, menos un costo de terminación. ¿Listo? Entonces vamos a sacar cada una de estas variables para hallar ese valor neto realizable. Entonces, precio estimado de venta va a ser de 5.500.000.
¿Esto quién me lo dice? Pues el área comercial, ¿cierto? Eso no lo sabe el contador. Tenemos costos de venta. En este momento acá en el ejercicio no se planteó, entonces será 0. Y vamos a tener también un costo de terminación, ¿sí? Que me dijeron que va a ser de 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, el valor neto realizable será este precio estimado de venta menos el costo de venta que se tenga que asumir adicional y un costo de terminación que se deba hacer para poder poner a punto. Entonces, en eso, el valor neto realizable será de 4.500.000. ¿Listo? Entonces, este resta, para que tengan esta aquí la noción, y este valor también va a restar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, muchachos? Ok. Entonces, este es el valor, ejemplo de valor neto realizable. Entonces, aquí ya tenemos ejemplo del costo de adquisición, ejemplo de valor neto realizable. Dime. Profe, qué pena, ¿me puede repetir lo del costo de terminación? No, me perdí allí. Tranquila. Espera, devolvamos aquí a las diapositivas. Entonces, el costo de terminación corresponde al estimado del valor para terminar el producto. ¿Qué sucede? Yo tengo que llegar, o sea, por X o Y situación o circunstancia, ¿sí? Tengo que hacerle alguna reparación a ese bien para que pueda quedar hábil para la venta. ¿Listo? Esa podría ser un ejemplo. Otro simplemente uno puede decir, no, es que el valor neto realizable pueden ser la suma de todos los costos de producción y me dan un valor de ese bien teniendo en cuenta el precio de venta. ¿Listo? Entonces, uno puede hacer los dos análisis, ¿cierto? Sino que cuando estamos haciendo la medición posterior es entrar y revisar ese bien, no cuando se está fabricando, sino ya terminado, ya el inventario en tu bodega. ¿Qué le tengo que hacer para que se vuelva realizable? Porque como bien lo dice el nombre, es una medición posterior. Es comprender que en un futuro a mí la norma internacional me obliga, por así decirlo, mediante el estándar, me solicita más bien que revise si mis activos valen lo que valen y no que estén sobrevalorados, ¿cierto? Que me digan que esa sea la realidad económica de ese activo. Entonces ese costo de terminación es si para yo vender ese inventario tengo que incurrir en algún tipo de arreglo, mantenimiento, adecuación, cambio de repuestos o algo, con el fin de poder ponerlo a punto para venta. ¿Ok? ¿De pronto ahí quedó clarito? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, ahí ya vamos entendiendo el concepto de valor neto realizable. ¿Listo? Vamos a seguir con el tema de deterioro. Entonces, el deterioro se produce cuando el valor en libros de los inventarios es superior a su importe recuperable. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Cuando ese activo que yo poseo no cuenta con la capacidad de, cuando lo venda, de generar un beneficio futuro. O sea, si no me lo genera, si no me genera ese beneficio futuro, entonces pues voy a entrar en problemas, ¿cierto? Entonces es eso. Aclaro que esa medición posterior es una presunción, es decir, es una proyección técnica, pero proyección al fin y al cabo. Porque si ustedes vieron acá arribita, en este cálculo del valor neto realizable, está el precio estimado de venta. Como bien dice la palabra, estimado, ¿sí? Todavía no lo he vendido, ¿listo? Entonces, por eso se llama una proyección o una valoración posterior mediante una medición técnica. Entonces, el deterioro da lugar al reconocimiento de una pérdida y debe evaluarse al final de cada periodo, lo que hablamos ahorita, al final de cada año, para yo poder mostrar esos estados financieros y reportar esa información, tengo que entrar a revisar. Cuando él dice da reconocimiento a una pérdida o cuando dice tiene efectos en resultados en las normas internacionales, quiere decir que va a tener un efecto ya sea o de ingreso o de gasto, o suma o resta. Pero ese es a lo que se refiere el reconocimiento de una pérdida,
¿sí? O el reconocimiento en resultados si lo llegan a leer. ¿Por qué se puede dar el deterioro? Pues acá yo les dejé un dibujito. ¿Eso qué quiere decir? Que ya de pronto no funciona o que el mercado ya no está pagando lo que realmente vale ese activo por X o Y situación. Por ejemplo, ahorita una consecuencia de esta situación podría ser que ya no se vendan juguetes o al contrario van a aumentar su valor los que sean juguetes en hogar. Bueno, hay en esta situación las prioridades cambian y pueden que algunos inventarios no se estén comercializando. Entonces van a tener un deterioro, es decir, ya no se van a poder vender porque se van a dañar en bodegas y no se empiezan a comercializar rápido. Bueno, un montón de situaciones. Por ejemplo, el que tenga ahorita algún tipo de tela que no sirva o que, no, o que lo tengan ahí guardados, pues van a verse deteriorados porque las telas empiezan a dañar, se las empieza a comer los bichos, la humedad les da hongo, bueno, un montón de cositas que hacen que ese bien pierda valor. Listo, es tener en cuenta que ese bien está perdiendo un valor vía deterioro. Entonces, ¿cómo se calcula? O cómo se halla o se detecta si hay o no deterioro, porque normalmente puede que no haya deterioro. Entonces dice, es el menor valor entre el costo y el valor neto realizable. Entonces, el deterioro será el valor neto realizable menos el costo o la medición inicial que hicimos. Por lo tanto, existirá deterioro si el valor neto realizable es menor al costo. Ahí hay deterioro. Si el valor neto realizable es mayor al costo, no hay. Entonces vamos a continuar con el ejemplo para pues ir dando claridad con esto. Listo. Entonces vamos a seguir con el tema de deterioro. Okay. Profe, yo tengo una Entonces, pregunta. dime, claro, sí, bienvenida. Aprovechando que ya pasó allá la parte del Excel, entonces en ese caso, ¿cómo registraríamos contablemente el costo del CT, donde está el $1.000.000, por favor? Ese costo del CT, Sí, bueno, ese costo del CT nosotros ya lo tendríamos que haber o llevado a un gasto, ¿cierto? O simplemente, porque es que a lo que voy es que aún a la fecha no se ha hecho, ¿sí? Es una proyección, ¿listo? Es una proyección para puesta a punto, ¿ok? Entonces ahí como tal no se le entraría a contabilizar. ya, o sea que lo vendríamos a registrar es cuando se vaya a hacer la venta como tal. En este momento, espere y verás, dame un segundito, porque ya lo vamos a reconocer. O al final del año, profe. Sí, espérame, ya hago el ejemplo con el valor del deterioro, ¿listo? Listo, profe, hágale, gracias. Vale, gracias. No, profe. Listo. Entonces, acá vamos a revisar el tema. Entonces dice, el valor del deterioro, entonces dijimos que era, hay deterioro, sí, solo sí, sí, solo sí. El valor neto realizable va a ser, o lo vamos a mirar, a ver, vamos a verificar si hay o no hay deterioro. El valor neto realizable es igual, perdón, deterioro es igual a valor neto realizable menos el costo o medición inicial. ¿Cómo? ¿Dime? Profe, Sí, sí. ¿Aló, aló? ¿Qué pasó? es que no se ve la pantalla, usted está trabajando. Estaba trabajando, bendito. Sí, aquí sí Ya se la... ve. No sé si de pronto la compañera tiene algún inconveniente. Sí, seguros, muchachos. Sí, profe, yo la veo normal. Listo. Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces vamos a seguir. Mira a ver si de pronto, si quieres te sales y vuelves a entrar. Si de pronto es eso. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar, bueno, cuánto es el valor neto realizable y vamos a hallar a cómo lo medimos, a cómo está el costo. Entonces, como seguimos con el mismo ejercicio, negrito, vamos a mirar, valor neto realizable son 4.500.000. Y ese costo, y vamos a mirar el valor al costo. ¿A cómo está el valor a costo? Son 5 millones. Aquí dice, a los 12 meses queda un inventario por valor de 5 millones. A eso estaba, ¿cierto?
Entonces, vamos a revisar, dice deterioro, deterioro, deterioro. Entonces será el valor neto realizable menos el costo. Entonces, si nos da un valor negativo, quiere decir que ¿qué? Que yo no voy a poder obtener ese recurso en el valor estimado. Acuérdense que esto es un valor estimativo. O sea, aún no hemos ejecutado esto, no hemos hecho estas cositas, sino que simplemente es un ajuste o un análisis de, ¿listo? Entonces, acá hay un deterioro por 5 millones. Hay un menor valor porque se espera recuperar menos, pero eso no lo sabemos sino en el momento de la venta, ¿ok? Entonces vamos a hacer el registro contable. Acá cogemos, decimos, va a haber un inventario, ¿cierto? Tenemos que darle salida del inventario a ese valor, ¿sí? Porque ya no vamos a poder, la noción del deterioro es reconocer que ese inventario no vale lo que vale, porque no tiene esa capacidad. Entonces vamos a coger estos 500.000 y los vamos a sacar del inventario. No ha salido el bien como tal, en sí el bien no ha salido, ¿sí? Pero pues hay que reconocer ese gasto. Y vamos a tener un gasto por deterioro, ¿listo? Entonces, marquémosle acá. Gasto por deterioro. Profe, Dime. una preguntita. Sí. Ahí eso se hace es cuando, para cerrar balances, entonces, Exactamente. o cada vez que Ajuste no, ajuste al cierre. ¿Listo? Porque él me dice, tengamos un deterioro en el inventario. uno lo puede hacer en cualquier momento. O sea, si tú ya lo tienes detectado, pues lo haces, ¿cierto? Pero lo que nos pide la norma internacional es hacerlo al cierre, ¿listo? Al momento del cierre al año. Ah, no, yo voy a hacer análisis de deterioro cada mes. Bueno, eso ya son políticas Ah, contables, sino que, como te digo, esto es un análisis técnico. entiendo. ¿Cómo? Gracias, profe. ¿Sí? No, que Listo, entiendo, dale. profe. Gracias. Ah, listo. Entonces, eso es. Entonces, acá apenas lo estamos reconociendo porque es simplemente ese análisis técnico, ¿listo? O sea, aún no hemos incurrido en nada de esos gastos o algo, sino que simplemente se va a reconocer esa pérdida de un posible valor o posible ejecución de ese trabajo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, para no cansarlos mucho, paramos 15 minuticos y volvemos a las 7:35 para que descansen los ojitos. ¿Listo? Y ya retomamos aquí donde vamos. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Listo, Listo, profe, profe, gracias. nos vemos. Listo. Chao, nos vemos en 15 minutos. A las 7:35.
Listo, muy buenas noches otra vez. Vamos a continuar pues donde estábamos para pues dar como un poquito más de claridad, ¿cierto? Para seguir con el ejemplo. ¿Me escuchan en este momento? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces voy a acá organizar una cosita y ya les muestro acá pantalla, para que les quede bien organizadito. Tan, 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 pantano. Listo. Creo que el ejemplo queda un poquito más claro si lo vemos, bueno, ¿y qué pasa cuando yo entre a vender? ¿Cierto? Esperen, yo miro el chat, me disculpan si normalmente no miro el chat, sino que a veces no me deja, me queda como light, no me deja verlo acá. Miremos a ver si así, a tenerlo. Esperen. Ahí no se les ha ido la pantalla, no se les ha ido el Excel. Voy a dejar a ver si logro trabajar así. No, profe, ahí se ve bien. Ok. Ahí se ve, listo. Sí, que sí nos deje ver acá esto y el chat por si tienen una dudita ahí y poder ir viéndolo simultáneo. Bueno, entonces va a ser un poquito más claro en el sentido de si, bueno, ¿y qué pasa si yo llego a vender? ¿Cierto? Bueno, y en esta situación, ¿cómo se haría? Porque pues uno llega hasta la explicación del deterioro y ahí pararíamos. Bueno, entonces vamos a venderlo, ¿listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de la venta. Vamos a hacer un ejemplo de la venta. Vamos a vender ese bien deteriorado, perdón. Ejemplo de la venta de inventario con deterioro. ¿Cómo sería? Entonces, vamos a venderlo. Entonces, llega el día de la venta. Y se realizó el mantenimiento que se tenía que hacer, ¿cierto? Lo que dijimos acá, la reparación. La reparación del inventario o del inventario para poder entregarlo. ¿Listo? Para poder entregarlo. Dicho mantenimiento fue por el valor estimado. El precio de venta fue de 5.500.000, tal como lo podamos proyectar. ¿Listo? O sea, se hizo una buena proyección del ejercicio. Entonces llegamos, se calculó bien el deterioro, tal cosa, se hizo el ajuste por el valor que era. Entonces vamos acá a hacer esto. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenían de pronto acá nuestro compañero, ¿cierto? Bueno, ¿y yo cómo entro a registrar ese gasto? En el primer instante simplemente fue una proyección de ese deterioro, fue simplemente un estimado de esa situación que se nos evidenció. ¿Listo? Entonces, ahora resulta que se hizo realidad esa proyección. Entonces, vamos a venderlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer será, pues, hacer el mantenimiento, ¿cierto? Pues, porque ¿cómo lo va a entregar sin arreglarlo? Pues, primero hagamos el arreglo. Entonces, vamos a incurrir en un gasto, ¿cierto? Un gasto. Pongámosle número acá, no me interesa tanto el código. Gasto por reparación. Reparación. ¿Cuánto nos gastamos? 1.000.000 de pesos. Eso fue igual que lo proyectado. ¿Ven? 1.000.000 de pesos. Ah, lo pagamos con caja. ¿Listo? Esto fue efectivo, Bolívar tras Santander. ¿Listo? Y se realizó la venta. Entonces, hicimos el arreglo, nos entregaron el bien, todos contentos, todo lindo, todo bonito. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la venta. O sea, ya hicimos el negocio, vamos a vender. Entonces, vamos a registrar la venta. ¿Saben de dónde salió el 1.000.000? Chicos, sí. No, Si no profe, me dicen, no sé, yo no saben ahí dónde salió el me 1.000.000. perdí un poquitín. Bueno, listo. Entonces, vamos a leer. Se llega al día de la venta y se realizó la reparación del inventario para poder entregarlo. Dicho mantenimiento fue por el valor estimado. Ah, ¿cuánto fue que estimamos? Aquí arribita, el valor de la reparación era de 1.000.000 de pesos. ¿Sí?
Entonces, ese millón está acá, lo van a encontrar relacionado aquí. ¿Listo? Ese fue ese costo que habíamos proyectado y cuando lo ejecutamos, efectivamente fue por ese millón. ¿Listo? Entonces es por eso que se ve ese milloncito acá. Listo, profe. Dale. Bueno, entonces Profe, vamos a vender. profe, entonces eso quiere Sí. decir que un CT va a ser el gasto de reparación siempre, o en este ejercicio solamente va a ser así. Es cuando tenga que hacerle alguna modificación o algo para poder entrar a venderlo. ¿Listo? O sea, si tengo que hacerle algún arreglo, algún mantenimiento, alguna reparación, algo para poder que quede puesta a punto. ¿Listo? Cuando hablamos de condiciones o costos estimados de venta, entonces, por ejemplo, me toca asumir ciertos fletes. O sea, yo hago son comparaciones, ¿cierto? Puede que simplemente yo nunca tenga deterioro, porque pues yo simplemente lo que compro lo vendo y lo vendo bien. Esto solo pasa es cuando uno tiene saldos de inventario y tengo que entrar a revisar. ¿Por qué de pronto el tema de deterioro es un poco dispendioso? Porque él va a decir, no, es que usted tiene que hacer análisis de deterioro de todos sus productos y de cada valoración que usted tenga de su inventario. Usted dice, bueno, depende. Si el esfuerzo es material y realmente pues uno llega al punto de que sea considerado. Porque imagínense, por ejemplo, una cacharrería. Si usted llegaría a hacerle análisis de deterioro a cada uno de sus líneas de inventario, hombre, es complejo. ¿Cierto? Esto simplemente es para ajustarlo a la realidad, ¿cierto? Para hacer unos ajustes razonables y proyectados. Y como toda proyección, pues va a generar inconvenientes, ¿cierto? Entonces es por eso. Entonces, cuando tú me dices si es un mantenimiento, normalmente sí es todo lo que tú necesites para poder terminar ese bien o para poder ponerlo a puesta a punto, ¿ok? Listo. Bueno, entonces, 41.35 venta. ¿Por cuánto lo vendimos? Ah, aquí dice, precio de venta fue de 5.500.000. Bueno, acá Trinidad nos pregunta de que si hay un periodo establecido. Sí, las normas nos establecen como mínimo a una vez al año, o sea, una vez por periodo. Ah, yo quiero hacer análisis de deterioro cada 15 días. Ah, bueno, listo, es un poco difícil. Entonces, normalmente la compañía toma una política ajustada al estándar y dice que hará análisis de deterioro una vez al año. Bueno, listo, la venta. Bueno, nos sigue también. No vamos a causar ni impuestos ni nada, como para que sea visualmente un poco, no se vayan a confundir, sino para hacerlo más sencillito. Supongamos que lo recaudamos en caja de una vez. ¿Sí? Vamos a recaudar en caja por 5.500.000. ¿Listo? Entonces ahí recaudamos la venta. Cuando uno vende, también tiene que hacer algo que se llama la salida de inventario, ¿cierto? ¿Sí? Hay que hacerle salida de inventarios. Entonces esta parte la vamos a llamar venta. ¿Sí? Y va a haber una salida de inventarios. ¿Cierto? Una de las salidas de inventario. ¿Por qué? Porque ya no lo tengo, ya no lo poseo, ya no tengo posesión de ese activo. Salida de inventario. Esa salida de inventario es ¿con qué? Pues la cuenta de inventarios, 1435, y la pregunta del millón, ¿por cuánto está valorado entonces el Encardex? ¿Sí? Aquí estamos viendo solo la misma línea, o sea, yo no estoy vendiendo otro producto, yo no tengo nada más en Cardex, es mi saldo de inventario. Muy bien, Lorena, 4.500.000. Exactamente, 4.500.000, porque ese fue el valor que quedó, ¿cierto? Porque yo le hice una salida de inventario, 4.500.000. Ahí se me falta un cerito, sí. Contra un costo, ¿cierto? Costo de mercancía vendida, costo de mercancía vendida. Listo, 4.500.000. ¿Dónde se ve que hicimos algo en esta situación? Pues entremos a saldar. Miremos esta operación desde que calculamos el deterioro hasta el momento en el cual lo vendimos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer el análisis en resultados. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis chiquitico acá a un ladito en resultados. Vamos a hacer ingreso. ¿Cuánto ingresó? 5.500.000. Ese fue el valor de la venta. Ah, que cuánto fue el costo de la mercancía. Ah, que el costo de la mercancía fueron 4.500.000. 4.000.000. ¿Listo? Ah, que qué más yo incurrí. Ah, yo incurrí en un gasto de reparación.
un gasto de reparación de 1.000.000 de pesos. Utilidad bruta. Obviamente, pues acá estamos haciendo pues un resumen de un resumen de un resumen. Una pregunta ahí, Pero, por favor. y dime. ¿Por qué el 1.000.000 de pesos se va contra caja y no se va contra la 14 de los inventarios? Porque es que yo ya lo hice en inventario, o sea, yo ya hice la provisión en inventario. Aparte, tú el gasto, tú lo pagas ¿cómo? Si tú tienes que entrar a hacer esa reparación, ¿con qué lo gastas? Ah, ya lo entiendo, sí. Se ¿Sí? pagan, ese es como ¿Sí? si se pagan en efectivo pues a la persona que hace mantenimiento. Exacto, o sea, aquí estamos hablando de que yo ya me contraté a alguien. Ah, no, profe, es que eso ya hace parte de un inventario que yo tengo de repuestos, eso ya es otro chicharrón, listo. Eso ya es algo que tienen que hablar con el área de costos, ¿sí? Pero acá para hacerlo más sencillito, yo contraté a un tercero que me reparara ese cheche. Ah, Si listo, tuviera profe. que poner es un repuesto, entonces yo lo saco del inventario de los repuestos, listo. Listo, profe, gracias. Dale, con gusto. Ay, que ay, se me fue el chat. Esperen un instante. Ok, listo. Entonces acá comprobamos que el ingreso fueron 5.500, que el costo de la mercancía ajustado, aclaremos, ajustado porque ya se ajustó ahorita, ¿cierto? Menos también el gasto de reparación. ¿Cuánto gané? Nada, porque es que no había valor neto a recuperar. O sea, yo lo que hice fue ajustarlo a realidad y decir que ese inventario iba a valer eso. O sea, eso era lo que yo iba a recuperar. ¿Cuánto recuperé? Nada. Entonces, es la forma de resumir este tipo de operaciones. ¿Sí? Aquí yo simplemente provisioné, ¿cierto? Hice una provisión de ese gasto y acá lo reconocí. Ah, profe, que es que se vendió por más valor. Ah, listo. Entonces eso va a tener una recuperación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Si yo lo vendí ya no por 5.500, sino por 6 millones. Ah, entonces como lo vendí por 6 millones, pues yo tuve entonces ya una recuperación en ingreso y ahí lo recuperé, ese millón, ¿cierto? Pero por eso se dice que el análisis de deterioro tiene que ser ajustado a la realidad. O sea, no es como que yo esté colocando valores a la loca y vamos diciendo, no, es que eso vale menos y ya. No, debe haber un análisis técnico porque esto requiere un esfuerzo, ¿cierto? Y como que para uno estar haciendo ajustes, pues harto trabajo que sí tenemos, entonces como que tener esa partecita clara. De pronto ahí ya quedó más clarito el concepto de deterioro con este final de ejercicio. Lo pongamos acá. Profe, Dime. y esos 500.000 pesos que eran como nuestra pérdida o cómo era que se llamaba eso. Acá más, si lo sube otro poquitín, el deterioro. El deterioro son 500.000 pesos, van sumados entonces al ingreso. No, este simplemente fue como ese reconocimiento de esa pérdida que hubo de ese valor, ¿cierto? O sea, yo en sí no Sí. recuperé nada. Yo en sí no logré recuperar absolutamente nada. Esto se hace al cierre, ¿sí? O sea, eso ya quedó en resultados del año pasado, Ah, entiendo. ¿sí? O sea, esto ya se hizo en el cierre, ¿cierto? Esto ya se provisionó y ya se ejecutó. ¿Ok? O sea que ahí no tenemos, o sea, eso fue simplemente una provisión que se hizo. Ya lo que estamos haciendo aquí más abajo sería como para detectar cuando hay una venta de inventario, cuando ya habíamos provisionado, no, estimado un precio de venta. Ajá. Y ahí ya es cuando acá entramos y castigamos este valor. Ah, entiendo. Gracias, profe. Dale. Ok. Bueno, entonces acá, denme un segundito. Chin, chin, chin. En un momento, por favor. Vamos acá. Son muchas ventanitas. Aquí. Listo, supongo que acá ya volvemos a esta partecita. Listo. Entonces, ya esa fue como el cálculo de medición posterior, teniendo en cuenta el tema de deterioro. ¿Listo? Bueno,
Hay otras fórmulas, pues que esas ustedes ya las conocen, ¿sí? Fórmulas de cálculo de costo, ¿cierto? Ustedes cómo llevan el inventario, o sea, cómo llevar el CARDEX. Entonces, la norma internacional también entra a mostrarte cómo se debe manejar ese CARDEX, ¿cierto? Normalmente no hay cambios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos dicen FIFO, que es, y perdónenme el inglés, first in, first out, ¿qué serán qué? Pues primeras en entrar, primeras en salir, lo que nosotros conocemos como PEPs. ¿Listo? Y CPP, digámoslo de una vez más fácil ahí, costo promedio ponderado. Es el que normalmente nosotros llevamos y se pondera. Esta identificación específica, como su nombre lo dice, es específico. Tengo la capacidad de revisar cuánto vale cada cosa. Eso es aplicable pronto a empresas que no manejen un amplio número de líneas, sino que yo pueda identificar cuánto vale cada cosa de una. ¿Listo? Entonces, son fórmulas de cálculo del costo. ¿Ok? Pues no vamos a entrar pues como a revisarlos porque pues esto lo vimos desde el primer semestre cuando se hacían compras y ventas. Por último, entran los costos de transformación, que es lo que uno ve cuando está revisando, cuando está viendo materias de contabilidad de costos, ¿cierto? ¿Qué lleva el costo? El costo lleva, si es una empresa manufacturera, entonces costos directos, que son materia prima y mano de obra directa. Otros costos, que de pronto ellos los relacionan como diseños y demás, pero pues esto es lo que nosotros conoceríamos como también costos indirectos de fabricación, que pueden ser tanto fijos como variables. ¿Listo? Entonces es lo que nosotros llamamos mano de obra, materia prima y sí, ¿listo? Es exactamente lo mismo que serán esos costos de transformación. ¿Qué depende de ustedes qué costos, qué sistema de costeo utilicen? Que mi empresa usa costos ABC por actividades para asignar los costos indirectos. Ok. Que el de nosotros es costos por procesos, que es costos, ¿sí? Entonces depende a lo que se dedique la compañía o cómo establezca su contabilidad de costos. ¿Sí? Eso pues eso ustedes ya lo ven en otra asignatura. Y creo que ya lo vieron. Si más no estoy. Entonces, ¿qué se va a revelar? Cuando él muestra las normas internacionales y habla de una revelación, habla de, bueno, entonces esas políticas contables, ¿sí? Se va a revelar cómo funciona, cómo se va a manejar el inventario, el importe total en libros, el importe de los inventarios reconocido como gasto, es decir, vamos a reportar lo que se fue como gasto, es decir, cuando hablamos el reconocido como gasto es esto que vimos ahorita que cuando vendemos y le damos salida, pues lo llevamos al costo, ¿cierto? La pérdida por deterioro y inventarios pignorados en garantía de pasivos. Eso es cuando uno llega y dice, ¿por qué revelamos y tenemos que decir en las notas esos inventarios que están pignorados? Porque en sí tienen restricciones, ¿cierto? Si yo tengo pignorado un inventario, quiere decir que es posible o sea sujeto de garantía de pago y en el momento de sin pago ese activo lo voy a perder. ¿Sí? Entonces, por eso hay que decir, vea, es que yo tengo un inventario de 100 millones, pero 50 lo tengo como garantía. O sea, es importante para los usuarios de la información financiera saber, bueno, esta empresa si entra en crisis va a perder hasta los inventarios porque hacen parte de una dación de pago. Entonces, por eso es importante revelar. ¿Ok? Bueno. Vamos acá. Otra vez. Chun, chun, chun. Vamos a presentar otra vez el Excel. Mira que no me salió. Bueno, resulta que en el tema de de instrumentos financieros, un instrumento financiero es toda aquella que uno pueda reconocer, toda deuda que tenga un efecto con tasa de interés, ¿cierto? Entonces, una pregunta puede ser, profe, ¿y si me vendieron a crédito, es decir, tengo una cuenta por pagar en proveedores, ¿puede ser un instrumento financiero? La respuesta es sí. Yo le puedo estar debiendo plata a otro,
y ese otro me puede cobrar una tasa de interés, ¿sí? Entonces, se debe reconocer ese tipo de situaciones, o sea, esa financiación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hará ese proceso de financiación? Pues tal cual. O sea, si hay una financiación implícita, lo haremos como calculábamos el tema de empleados, de cuando no tiene tasa de interés, ¿cierto? Si al contrario es una financiación ya tácita, es decir, él me dice, yo le pido esa mercancía, pero me la paga con intereses. Entonces se hará el cálculo de esos intereses. Igual, como, sino que el encabezado ya no es que pide plata, sino que compra mercancía con interés. ¿Listo? Entonces, compra mercancía a crédito por valor de 15 millones. A una tasa del 1,5% efectivo mensual. ¿Listo? A 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué no me coge esta cosa? Pagadero al final del periodo. No, pagadero mes a mes, para que quede más fácil, mes a mes. ¿Ves? Es muy fácil, ¿cierto? Nosotros acá ya tenemos todo, ya lo sabemos calcular, entonces vamos a tomar una tasa y unos intereses y unos costos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de un valor actual, vamos a hablar de una tasa que ya tenemos, vamos a hablar de un plazo y vamos a hablar de una cuota. Entonces, todo eso ya lo tenemos. El valor actual son 15 millones. La tasa es el 1,5, el plazo son 6 meses y la cuota. Entonces vamos a hallar la cuota. Muchachos, esto tiene que quedar claro de que a mí me tienen que decir si me van a cobrar la financiación. Si llegado el caso es una financiación implícita, pues eso ustedes lo van a detectar y obviamente la otra persona también tiene que reconocer ese interés implícito. O sea, no es como que yo lo voy a llevar, aunque pues uno tiene la libertad de hacerlo o no, pero pues se recomienda pues que sea similar, pues que todos estemos tomando la misma decisión, ¿verdad? Pero bueno, es independiente. Y acá, entonces, bueno, aquí ya tenemos la cuota. Ay, ay, ay. Tienen que ser. En un instante que se detuvo. Así ya. Ok, entonces vamos a hacer el mismo cuadrito de siempre. Periodo. Saldo inicial. Cuota, interés. Abono y saldo. Entonces esa partecita es igual que todos los ejercicios que hemos hecho. ¿Sí? Ustedes yo creo que ya están curados con eso. Y ya la cuota, como les dije que a mí me gusta así. La fijamos. El interés también. Vamos a fijarlo. Chicos, una recomendación. Yo sé que soy muy cansón y todo, pero vi trabajos donde me trabajaban tasas de interés anuales con cuotas mensuales. Esta es mensual y estos son meses. Tengan eso siempre presente, no se les olvide. ¿Listo? Hago la aclaración porque pues lo vi ahorita como tal. Entonces ya el saldo inicial menos el abono. Pasamos este acá. Bajamos unito. Y son los 6 meses. Entonces, ¿cómo será la contabilización? Igual, ¿sí? Igual que cuando pagamos un crédito. Igualito. Código 1435 porque es inventario, que tenemos un activo por 15 millones y vamos a tener unos proveedores por los mismos 15 millones. Ay, esperen que pase por acá. Muy buenas noches, John. ¿Cómo vas?
¿Quieres de pronto decirle algo a los muchachos? Bienvenido. ¿No? Ok. Bueno, entonces sigamos por acá en este ladito. Confirmo, ¿vuelven a ver la pantalla? Es que no sé si abre y cierra, abre y cierra. Y Sí, profe, ahí está abierto. Gracias. Medición inicial. Posterior a esto, vamos a hacer las mediciones posteriores, ¿cierto? Valga la redundancia. ¿Qué sería qué? Irle pagando, porque él me dijo, yo lo financié, pero entonces usted me va pagando mes a mes, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese reconocimiento, ¿cierto? Entonces acá decimos 1435. Oh, chan, chan, chan. Ay, perdón, no. 2205, ¿cierto? Que va a ser proveedores. ¿Ese por cuál lo vamos a debitar? Que si yo le estoy pagando, vamos a hacer ese abono. ¿Cuál es el abono? El del mes 1. ¿Listo? ¿Contra qué? Pues contra un gasto de financiación, porque pues él me lo está cobrando. ¿Sí? Un gasto de financiación. ¿Ok? Aquí un gasto de financiación. Y aquí lo tenemos, 225.000 contra la salida de caja, que son esos 263. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a ver si está cuadrado, 2632. Y este sería el pago del mes 1. ¿Listo? Pago mes 2, 3, 4, 5 y 6 se hará exactamente igual. ¿Dudas? Creería que no, ¿cierto? Supongo, ¿cierto? Bueno. O que hay alguna duda, aprovechen de una vez. ¿Está claro? Ok. Listo. Bueno. No, ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa si yo llego y les digo, no, es que es un interés implícito? O sea, él no lo fija, sino que es una tasa del mercado. O sea, él me lo va a financiar y va a tener un reconocimiento, pero va a ser simplemente una tasa de interés implícita. O sea, él no me lo va a cobrar, él me va a decir al contrario, 15 millones y me los paga al final, pagadero al final del periodo, al final del periodo, o sea, de esos 6 meses. Y es una tasa de mercado, dado que no cobra financiación, dado que el proveedor no cobra financiación. ¿Cómo me doy cómo me doy cuenta si hay una financiación implícita? Es como cuando tú llegas y dice alguien, ah, no vea, de contado, como a pagar ya, págueme 100.000, pero si me lo paga a crédito, entonces deme 200.000, ¿cierto? Entonces, ahí hay una financiación implícita, ¿sí? O sea, él no me está diciendo hay una tasa, un plazo, una forma de pago. Bueno, forma de pago me dice que es al final, no hay un pago periódico y tampoco hay una tasa de interés tácita. O sea, no me está diciendo el 1%, el 2% ni nada, sino que uno sabe que me está cobrando más plata por la financiación, pero no hay una tasa de interés explícita en el tema. Entonces, ¿cómo entraríamos a hacer ese cálculo de ese ejercicio, por así decirlo? El problema de este es que ya uno tiene que verificar cuánto es antes, el valor antes, ¿sí? Y el valor después, ¿sí? Entonces él me dice, le cobro 15 millones al final del periodo. Entonces acá no se maneja el análisis de cuota, porque es que va a ser es al final, o sea, yo no voy a hacer abonos ni mensuales ni periódicos. Entonces fue lo que yo les pregunté. Este valor actual no será ese valor actual, sino que ese será el valor futuro. ¿Por qué? Porque es el valor que voy a pagar en el futuro, ¿sí? Y la tasa de mercado es ese millón, ese 1.5%. ¿De dónde salió? De un análisis que se hizo, ¿sí? Entonces tener esa partecita presente que es un análisis. Este cuadrito no nos sirve en este sentido, ni nos sirve con el abono. Ahorita hagan caso omiso que está ahí malito, y ahorita les muestro cómo es. Entonces, recuerdo para algunos, ¿sí? Entonces, es el mismo ejercicio del CDT, es exactamente el del parcial, es el mismo, ¿sí?
Entonces tengo que decir un valor actual, una tasa que ya la tenemos detectada, el número de periodos que sabemos que son 6 meses, un pago que no hay porque no van a hacerse pagos periódicos y un valor futuro que son 15 millones. ¿Listo? Aquí para que les quede con el signo correcto. ¿Listo? Entonces, el valor actual son 13.718.000. Ese sería el valor actual. Vamos a hacer, primero, antes de hacer la causación, hagan caso omiso acá de esta causación. Yo las borro para que no, prefiero volver a escribir. Entonces, eso es 13 millones. Ese es el valor inicial. ¿Cuántos son los intereses? Ah, eso ya lo sabemos calcular. 13.718 por el 1.5. Y nos vamos a ir con ese mismo valor. Este es el saldo inicial más los intereses, porque él va a ir acumulando deuda. Igual que cuando acumulábamos el CDT. Hago la claridad para que sepan que en un CDT hay una inversión y al final están rentando esos recursos. Simplemente acá arrastramos y acá me tiene que dar 15 millones. Uy, sí, me dio. Entonces, es eso. ¿Listo? Entonces, el inventario como tal, les vamos a hacer la salvedad. El inventario vale ¿cuánto? Medido a costo, o sea, el valor al costo vale son los 15 millones de pesos, ¿sí? Lo que se va a variar es el valor de la deuda, es lo que se va a hacer la salvedad. ¿Listo? Espérenme un segundito acá. Yo confirmo acá una cosita. Ah, espere, perdón, no. Mira acá. Listo. Entonces, acá está ese valor futuro de los 15 millones, ¿cierto? O sea, eso vale el inventario como tal, porque él me dice, si va a reconocer intereses, reconózcalo en resultados, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener una situación aquí. Y 205, un proveedor o un pasivo. Y ese proveedor, entonces, sería por estos 13.718, ¿listo? Y yo acá lo puedo tomar como un ingreso, ¿sí? O como una cuenta control de ese pasivo, ¿sí? Por eso les digo, tiene que ser material, porque si no, no vale la pena hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, no valdría la pena hacer el ejercicio. Entonces, este sería como una cuenta por pagar de intereses, ¿sí? Una cuenta por pagar de intereses. ¿De cuánto? Pues de la diferencia entre este y este, ¿listo? Esa sería la medición inicial. Paso por acá, que no suba. Listo. Acá en este ladito. ¿Cuál será entonces las mediciones posteriores? Perdón, las mediciones posteriores. Sería entonces tener en cuenta que yo voy a causar estos dos los voy a manejar con ajuste, ¿sí? Entonces, el proveedor vamos a irlo aumentando, ¿sí? En el sentido que van aumentando los intereses. Entonces, acaban los 205.000 y este lo vamos a ir cambiando. Es simplemente reconocer ese ajuste o movimiento, ¿listo? Es simplemente hacer esta vuelta. Cosa de que, ¿qué va a pasar al final? Pues que al final de los 6 meses, va a estar esta cuenta de proveedores con los mismos 15 millones, ¿sí? Es simplemente mostrar ese interés implícito, no tiene sino un impacto de mostrar información, pero no va a tener pues como una implicación o algo en ese sentido. Simplemente va a ser esa situación. Como lo vimos en la clase pasada, solo se hará si será material. O sea, si de verdad vale la pena hacer este cálculo de la financiación implícita. ¿Listo? ¿Dudas acá, chicos? Ok. Pues acá estaría esa medición posterior. ¿Listo? Ay, no se escucha la voz. ¿Me escuchan? Yo sí lo escucho, profe. Sí, profe. Sí. Ah, bueno. Trinidad, súbale volumen. Profe, una pregunta ahí, por favor. Dime.
En el coso que usted coloca ahí de medición posterior, en los 205 habría que hacer ese registro con el resto de los otros 5 meses. Exactamente, sí, señor. Sí, él se va haciendo. Él se va haciendo periodo tras periodo y se va haciendo el ajuste, ¿sí? Otro me puede Listo. decir, no, profe, yo hago el ajuste al final. Ah, bueno, pero no, si se hace este tipo de cálculos es para mostrarlo mes a mes, ¿sí? Cada cierre periódico que se realiza. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, vamos acá a habilitar acá, chan, chan, chan. Bueno, presentar, espere que esta vez sí me lo deja ver. ¿Qué? No muestra lo que tengo que mostrar. Chicos, quiero confirmar si están viendo la plataforma. Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, acá ustedes les acabo de dejar en esta semana, pues la del 8 al 14, porque no tomamos una semanita atrasaditos. Yo voy a preguntar cómo vamos a hacer para recuperar esa semana de clase que nos hace falta, ¿sí? Si podemos hacer, si yo me puedo extender con ustedes una semanita más como para, pues obviamente sería algo adicional, es decir, no entraría como en la nota final, pues yo voy a consultar cómo podemos recuperar ese día, ¿sí? Para mirar a ver si nos quedamos es una semanita más. Obviamente pues como que eso sería como parte de nuestro proceso de aprendizaje, pero no entraría a ser evaluado como para dar como parte de tranquilidad, pero pues pregunto en coordinación académica, listo, para que ustedes digan, uy, sí, se nos tumbaron una clase, no, para que no se asusten con eso. Entonces, eso por ese lado. Acá les voy a subir la sesión, acá están los recursos, es decir, acá hay una página que habla sobre el cálculo de deterioro, el reconocimiento, también les dejé un video en el deterioro, en el valor de instrumentos financieros, pues también se los dejo por acá, y acá les dejo la actividad de la semana, ¿listo? Obviamente, pues ustedes saben que terminamos ahorita y si tienen el espacio y todo y ya comieron, entonces para que puedan ir haciendo. El ejercicio ya está acá, ¿cierto? Ya lo pongo visible para todos. Y entonces acá. Vamos a ver. Creo que no nos va a dejar verlo por este lado. Toca por este otro. ¿Hasta cuándo hay clase? Hasta el jueves. ¿Listo? Listo. Hasta el jueves, creo que a medianoche. Creo. Yo ustedes, pues ahí miran, ahí para yo no meterle las de caminar. Dice, la empresa, entonces, es simplemente esta revisión, NIC 2 o ni sección 13 si estamos hablando para pymes. Entonces dice, la empresa A compra 15 millones de bienes con el fin de ser comercializados, es decir, está comprando inventarios. El pago se realiza al momento de ser recibido por parte de la entidad compradora, o sea, no hay financiación. Después de 12 meses, queda un inventario por valor de 3 millones, pero dadas unas situaciones de conservación, se requiere efectuar unos arreglos a dichos bienes por valor de 1.500.000. El precio de venta de ese inventario, de acuerdo a un estudio de mercado, se proyecta en 4 millones. Acá en el enunciado, chicos, está hablando de medición inicial y de medición posterior. Entonces, en este caso, pues hay que hacer el registro inicial y obviamente no les pedí impuestos, no les dije si son autorretenedores, nada de esas cosas para hacerlo así simple. Y medición posterior en el sentido de, bueno, ¿qué se hace si hubo deterioro o no hubo deterioro? Ustedes ya miran. En el segundo punto dice, una mercancía tiene un costo de 12 millones a 12 meses, la cual es un valor superior al que actualmente tiene de contado, es decir, me están financiando y hay un interés implícito, existiendo una tasa de mercado del 6% efectivo semestral. Esto significa efectivo semestral. Se solicita causar mes a mes los intereses y el pago se realizará al final del periodo 12. Entonces, acá hay una financiación implícita, ¿sí? Hay una financiación implícita. ¿Listo? Entonces, ¿qué es este valor? Este valor será el valor futuro. ¿Listo? Para que tengan esa parte presente. ¿Listo? Hacer ese valor futuro. Y vamos a tener que hacer la causación como vimos en al final del ejemplo. ¿Listo? Por eso les dejé acá lo del tasa de mercado. No les puse a consultar la tasa para no enredarlos mucho. Chicos, solo les voy a pedir un favor, háganlo solitos, ¿sí?
tuve el caso de un ejercicio que quedó exactamente igual a otro, celda por celda, fila por fila, ¿sí? Obviamente ese trabajo pues no le fue bien, ¿cierto? Entonces, para que por favor lo hagan solitos, si necesitan ayuda me preguntan, le pueden preguntar a un compañero, pero no suban el trabajo de otro, ¿listo? Eso por ese lado. Chicos, no sé si tienen alguna duda o algo, bienvenida sea, y cualquier cosa Profe, me cuenten. una Dime. consultita ahí, si puede volver a poner el ejercicio. Yo miro una cosita para preguntarle. Sí, claro. Cuando decía que Venga, ya lo cálculo inicial y cálculo posterior, ahí sí. me generó un poquito de duda si tenemos que hacer, si vamos a hacer solamente pues como el cálculo de los intereses, porque creo que hay unos intereses ahí como implícitos. Entonces tenía como esa dudita. Sí, ahí hay como la opción para poner, para hacer o no hacer la medición posterior, porque la medición posterior ahí sería que conforme a la sección, 12, sería 12 cuotas, más o menos. Ajá. Exactamente, sí, son Después 12 de cuotas. 12. O sea, son 12 ajustes, no cuotas como tal porque no lo estoy pagando con cuotas, sino que son Ajá. ajustes a los intereses. Es exactamente el ejercicio que acabamos de hacer, pero pues con otros valores. Sí. Listo, ¿Listo? profe. Bueno, Haciendo la salvedad, les hago el recorderis. La tasa es semestral, muchachos, semestral. Y los ajustes listo. van a ser mensuales. Tengan eso presente. ¿Listo? Esta es la tasa del 6% semestral. Ajá. Y el Listo, ajuste es profe. mensual. Entonces tengan eso en cuenta para hacer bien el ajuste, ¿ok? Gracias, profe. Listo, con gusto. Listo, chicos. ¿Alguien más? Ok, yo ya llamé a lista mientras iban entrando, ya los apunté. Entonces les deseo una muy feliz noche, que descansen, gracias por todo, por asistir. Y ahí les dejo en plataforma, ya lo van a ver visible. Y lo de las notas, ya les subo el detallado de notas con el numerito de la cédula para que ustedes se puedan consultar. Tranquila Lorena, yo mira mientras ingresaban, listo. A medida que iban ingresando iba tomando lista. ¿Listo? Entonces una muy feliz noche y que descansen. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe.